Este video está patrocinado por Aqualan Escape. Porque mata todos los parásitos. Es como un desinfectante, pues, ¿no? Pero no hace daño al ser humano, que eso es muy importante. Y ha tenido mucho éxito, ¿no? Mucho éxito. Y se quitan la molestia, como les decía yo, de estar sacando con pincitas a las lerneas del cuerpo del pez. En Medical Control tenemos un poquito más de 100 productos. Debo decirles que esto de 100 productos es sin trampa, porque todo el mundo dice, yo tengo 30 productos o tengo 25 productos y realmente nomás tiene 5, pero son 5 en 5 tamaños diferentes, pues obviamente que se hacen 25 productos. No, nosotros sin trampa tenemos poquito más de 100 productos. Ya con trampa se pasa de 500, porque pues por los diferentes tamaños se pasa de 500. Es una empresa que incluso yo estoy ahora queriendo vender. La quiero vender porque verdaderamente ya no tengo tiempo para atenderla. A todos los seres humanos nos llega la edad y entonces tenemos que trabajar en cosas que sean más viables, en donde tengamos que hacer un esfuerzo adecuado a nuestra edad. Entonces, pues no se crean, también los años pesan. Y lo estoy vendiendo por esa razón, porque yo ya no puedo atenderlo, es más, lo he desatendido. Para ser honesto, lo he desatendido porque yo ya no salgo a vender como salía a vender. Me iba, por ejemplo, a Morelia, a Monterrey, daba pláticas sobre nuestro producto para apoyar un poco a la gente que nos hacía el favor de distribuirlo en los diferentes estados de la República Mexicana. Pero, como les digo, ya no tengo energía como para seguir haciendo todo eso. Así que si a alguien de ustedes les interesa, lo estoy vendiendo baratísimo, baratísimo de verdad. Y es todo, es las llenadoras, es la etiquetadora, es todas las etiquetas, porque son más de 100,000 etiquetas las que tengo ya impresas. Y obviamente eso lleva implícito que yo les tendría que dar archivos digitales con todos los elementos para que ustedes puedan seguir imprimiendo las etiquetas. Entonces no tienen que pagar un diseñador para que les haga, nomás imagínense cuánto le cuesta hacer 100,000 etiquetas con un diseñador. Barata, cada etiqueta barata les va a cobrar 2,500 pesos un diseñador, y se lo digo porque yo soy diseñador y eso es un precio barato. Entonces, todo esto va con el producto. Este producto, la verdad, incluso lo vendo. Este es un descubrimiento que hicieron unas personas en un hotel de Cancún. Lo echaron en su estanque porque me dijeron, es que hay mucho bicho, y yo les dije, tengo con un buen amigo que está en ese hotel. Pero ¿cuál fue su descubrimiento? Que lo echaban a su estanque y el estanque por muy periodos largos, no sé, ahí no tengo información precisa, exacta, se ve el agua clara, limpia, y están felices. Y entonces nos piden garrafones de 20 o de 60 litros para su estanque. Ese es algo para lo que yo no lo fabriqué, y eso es algo que yo no sabía que lo hiciera mi producto. Ellos sí lo supieron, pero ellos lo descubrieron. Hay que ser honesto y no quitarle al descubridor pues su descubrimiento, ¿verdad? Válgase la redundancia. Y entonces les vendo a un hotel. Pero tengo otro distribuidor en Cancún que le vende a otro hotel. Entonces, yo quisiera tener juventud para irme a Cancún a visitar hoteles y nada más en eso, pues la verdad hay un muy buen negocio, porque como todos los medicamentos, debo ser sincero, tienen un margen muy amplio de ganancia, muy amplio. ¿Por qué? Porque ya se pagaron años de investigación, ya se pagaron permisos y demás, porque
En México muchos fabrican productos, pero no están con permisos. Nosotros tenemos permisos de nuestros productos. Después hubo un tiempo en que se detuvo lo de los permisos y sin embargo me dijeron, tú sigue fabricando y sacándolos en cuanto estemos ya arreglados, te volvemos a extender los permisos que nos vayas solicitando. Esto fue desde la época de Calderón. Hoy ya la verdad no sé cómo esté la situación, porque como les digo, ya no hago más productos. Tengo una lista como de unos 28 productos más o menos, nuevos que yo pensaba sacar, pero pues ya no lo saqué. Cada producto tiene mucho problema, ¿no?, para sacarlo, porque primero hay que formularlo. Y las fórmulas de estos productos las hago yo. Y yo no soy químico, yo no soy biólogo, pero hay algo que me ha gustado mucho, el estudio, y eso me ha dado oportunidad de ir viendo y haciendo y descubriendo cosas. Déjenme presumirles, yo tengo la carrera de diseñador gráfico, soy historiador en arte universal y tengo estudios también de mercadotecnia y publicidad. Entonces, todo eso va cooperando y colaborando a que podamos hacer un poco mejor las cosas. Entonces, pues ahora ya quiero deshacerme, como les decía, de este negocio que verdaderamente está todo resuelto, todo completamente, no hay nada que hacer nuevo y lo vendo con todo, con fórmulas y demás, y ante un notario para que yo ya no pueda utilizar las fórmulas, porque obviamente muchas fórmulas no las recuerdo, pero muchas las tengo acá todavía. Entonces, para que yo no tenga oportunidad de usarlo y además siempre he sido una persona responsable y honesta. En el acuarismo, dentro del acuarismo he manejado dinero en las exposiciones, les iba cobrando yo una mensualidad durante un año y pues nomás podía yo decir, ahora no hago exposición y me desaparezco, pero no, nunca va dentro de mis principios hacer ese tipo de cosas. Entonces yo estoy orgulloso de mis principios, muy hechos a la antigua, pero los sigo teniendo y así los tendré hasta el día en que me muera. Cuando nosotros decidimos hacer la revista Splash, se acordarán que les dije que la revista Ocean la decorábamos con puntitos, puros puntitos, que era una labor tremenda. La revista Splash ya no la hice así. Ya no la hice así porque verdaderamente iba a ser muchísima labor. Sin embargo, de todos modos, todas las portadas de Splash están hechas a mano, todas. No todas las he hecho yo, tenía yo un joven que curiosamente un día llegó a pedirme trabajo, tenía 17 años, y toda la gente que estaba a mi alrededor decía que no contratáramos a ese joven porque él hacía cosas de calaveras y de monstruos y era de estos darquetos que les llaman ahora, ¿verdad? Bueno, ya desde entonces. Pero yo no vi lo feo de sus ilustraciones, sino vi la mano habilidosa con que los hacía y dije, lo quedo yo, porque nada más era cuestión de enseñarle un poco más y entonces iba a poder hacer lo que yo requería, lo que yo quería. Entre los requerimientos que yo era, en ese aspecto sí era muy exigente, gente que escribía dentro de la revista, yo le pedía que si usaban palabras científicas o demás, dijeran siempre lo que quiere decir la palabra. ¿Para qué? Para que la gente no tendría que ir a buscar un diccionario, cosas de eso, porque en ese entonces no teníamos las facilidades que hoy tenemos en nuestro teléfono, ¿no? Entonces, ya iba ahí todo, la explicación y demás. Y siempre exigí un lenguaje sencillo, claro. Y esto lo aprendí porque cuando yo di clases de historia del arte universal, ahí se usa mucha palabrería, a veces hasta más en una sola clase de una hora. Y pues siempre daba yo
todos los significados de esas palabras. Y lo aprendí ahí, que era lo mejor para que la gente le tomara gusto, porque el arte no le tomaban gusto, porque era esa palabrería y cosas que dicen, no, hombre, esta gente es muy chocante con sus lenguajes, y cosa que era cierto. Entonces, volviendo a la situación, y ahorita les platico otro detalle, déjenme que les muestre un pincelito, por ejemplo. Es un pincelito muy, muy finito, es un pincel del número 2. Con ese pincel hacíamos las portadas. De todos modos era muy laborioso, pero no tanto como los puntitos. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los originales de la revista Splash, el número 5. Pero si ustedes observan, todas las revistas las hacíamos a mano. Hice solamente una portada con papel recortado, que después se las muestro aquí en mi oficina, que también la tengo, y era papel recortado y doblado. Y entonces es una revista en 3D o en tercera dimensión. Fue el único número que se hizo, porque sí son trabajos muy laboriosos, pero pues yo quería aplicar mis conocimientos también a mi revista, porque a mi revista la traté siempre con mucho respeto y con mucho cariño. Respeto en el sentido de que nunca salimos tarde. Nosotros teníamos registrada la revista en Gobernación, y un personaje muy importante de Gobernación, siempre estaba pendiente de nuestra revista, porque yo le obsequiaba algunos números a él, para él y para su familia, que además fue una persona increíble con nosotros. Teníamos muy buena relación, y más relación que fuimos haciendo con respecto a la revista. Les decía que yo iba a dar pláticas, y una ocasión fui y resulta que ahí estaban unos biólogos gente que trabajaba en el gobierno, y estaban diciéndole a todos los criadores del estado de Morelos, le estaban diciendo que tenían que hacer un análisis de sus aguas residuales, porque estaba en riesgo la contaminación de los ríos. Verdaderamente no hay problema con los medicamentos que se utilizan en el acuario con respecto a que contaminemos los ríos, salvo un producto que se llama verde de malaquita, y que se usa para curar, déjenme decirles de una manera simple, el itch, que su nombre real es Ichthyophthirius multifilus, pero es palabrería, como siempre les he estado comentando. Entonces, itch, ese es el único producto que sí es un poco delicado. Pero hoy se puede curar con muchas otras sustancias que no van a hacer daño a los ríos. Además, sépanse una cosa, que si nosotros echamos a un río alguna sustancia, después de que camine durante 400 kilómetros, una distancia poco mayor que la que hay de aquí a Acapulco, ya se filtró todo, y esa agua ya llega limpia. Claro, ustedes van a decir, no, hombre, entonces ¿por qué llega en Acapulco, por ejemplo, el agua sucia y llega mal y con contaminantes? Bueno, es que en ese transcurso de 400 kilómetros hay muchos poblados y hay muchas fábricas y hay muchas compañías que echan desechos al río, que no recorrerán jamás los 400 kilómetros. Ese es el verdadero problema, ¿no? Que pasó un caso en Sonora cuando echaron sulfato de cobre, y hasta la fecha es un área muerta, tanto para la cuestión del campesino como para la cuestión del río. Esa agua no se puede ni tratar. Sulfato de cobre es una sustancia también riesgosa, es otra de las que son también riesgosas, pero bueno, hay formas de hacerlo un poquito menos nocivo. Por ejemplo, se hace el sulfato de cobre quelado. Son palabrerías, lamentablemente, que si no nos las explican, pues que
no sabemos qué es el quelado. Le voy a decir qué es el quelado de una manera simple y sencilla. El quelado es atrapar al sulfato de cobre. Lo hacemos un encapsulado. Cuando cae al agua, no se disuelve luego, porque primero se tiene que ir disolviendo el quelado y ya después sale el sulfato de cobre, porque el sulfato de cobre se vence muy rápido dentro del agua. Entonces así damos oportunidad que se vaya deshaciendo poco a poco ese quelado y siga estando presente el sulfato de cobre para curar y matar incluso hasta parásitos. Nuestro sulfato de cobre es biquelado, es decir, doble capa o 2 veces quelado. Hay quien dice que lo hace triquelado. Lo que no dice es que ya en el triquelado jamás escapa el sulfato de cobre y no cura. Tenemos competidores, obviamente, como en todas las industrias, pero nosotros hicimos un anuncio que decía, ¿y tú curas a tus peces o pintas el agua de colores? ¿Tú llenas a tus peces o los alimentas? Algo así. Ya les mostraré un anuncio de donde decimos esto con respecto a nuestros competidores. Es que hay muchos medicamentos en el mercado que solo son pintura. Tenemos, por ejemplo, los medicamentos para aves. Resulta que hay muchos fabricantes de medicamentos para aves, pero también les puedo decir, obviamente por ética no menciono nombres, pero hay gente que nada más está haciendo el medicamento y es agua con sal, nada más. Hubo por ahí un fabricante que, repito, no digo su nombre, es que su abuelita, para ayudarla y que tuviera trabajo, le dijo, pues haz los medicamentos de aves, y la abuelita lo único que hacía era llenarlos de agua y ponerle un poquito de sal. Ni siquiera una sal, siempre la misma cantidad, ni nada. Hombre, eso yo no entiendo cómo es posible que sigan permitiendo que sucedan tales cosas, ¿no? Porque para eso se registran los medicamentos y para eso se llevan muestras y para eso se les dejan al gobierno muestras para que los analice. Y el gobierno, nosotros les decimos qué cantidad de producto le ponemos. Si decimos que lleva 100 mililitros de una sustancia, tiene que llevar 100 mililitros. Y el gobierno puede llegar a cualquier local donde se vendan nuestros productos, comprar los productos, se los lleva y los analiza para ver si es cierto que lo que estamos diciendo que lleva es exactamente lo que lleva. Porque en México también somos de los de, al más o menos, ¿no? Esto de la química es de exactitud para que la enfermedad, con la cual ya tenemos nosotros experiencia de cómo se cura y con qué cantidad se cura de X producto, pues se respete. Esto es parte de lo que puedo platicarles de Medical Control. Quería platicar también con respecto a nuestra revista. Aquí tengo, por ejemplo, nuestra revista que también fue toda hecha a mano. Este es el número 1 de la revista Splash. Y aquí voy a hablar de 2 secretos que nunca han salido de mi boca. 2 secretos en que uno se los voy a dar a medias, porque ese me lo voy a llevar a la tumba, y otro que se los voy a dar entero, completo. Si ustedes abren una revista, siempre que abren una revista, aquí vienen los datos de la revista. Pues no, ya desde hace varios años hemos visto que conviene recorrer esos datos y mejor meter anuncios, porque estos anuncios pues tienen un costo mayor. Siempre página derecha cuesta más que página izquierda, pero en este caso, como es la página segunda de forros, pues esta página es cara, y la más cara de cualquier revista es la contraportada. Si ustedes ven, nosotros recorrimos los datos
hasta esta tercera página. Y aquí vamos. Para que haya una cierta credibilidad en una revista, no es posible que todo lo haga un solo hombre. Siempre necesitamos de gente que coopere con nosotros, que colabore, que nos ayude. Pues en esta revista tenemos, por ejemplo, a Juan Guillermo Romero Álvarez, ingeniero químico matemático. Lo sé bien porque es mi cuñado. Entonces, más vale que lo diga completo, no vaya a ser que me regrese a mi hermana, ¿verdad? Me llevo fuerte con él, lo aprecio mucho. Luego está Galeo Renaud, Klaus Frogati, Elvira Elizariturri Caraza, que es mi esposa, que escribe muy bien. María Isaura Soto Montiel, que es otra persona que es bióloga marina. Pero aquí el secreto primero, estos dos nombres, Galeo Renaud y Klaus Frogati. Debo decirles que yo tengo unas hermanas gemelas. Hoy andan teniendo por ahí de 60 años. Una se llama Gabriela y otra se llama Leonora. Entonces, uno de mis seudónimos que he usado en la vida es ese, Galeo, de Gabriela y Leonora, Galeo Renaud, que ya es un apellido de origen francés y que lo he metido ahí. Y Klaus Frogati, otro que es también seudónimo que yo utilicé y que en algunos artículos que están escritos por ellos, pues no están escritos por ellos porque ellos no existen, sino soy yo. Y son dos de mis seudónimos que he utilizado a lo largo de mi vida. Ese es uno de los secretos. Y otro, que hay que hacer publicidad subliminal. De esto podríamos platicar un tiempo grande al respecto, pero pues no los voy a aburrir porque ese no es el caso de esta entrevista que me están haciendo favor de hacer. Pero el Splash, el logotipo de Splash, está hecho en base a lo que es la publicidad subliminal. Esto no lo sabe nadie, nomás lo sé yo. Soy la única persona que sí sabe, porque pues yo hice ese logotipo, obviamente, ¿no? Mi esposa luego me dice, y no me vas a decir no, y no lo he dicho, nunca lo he dicho. No sé si algún día me atreva a decirlo, porque también es delicadona, además de todo, ¿no? Porque lo subliminal va muy relacionado, va íntimamente relacionado con la cuestión sexual. Y hay gente que se espanta y hay gente que se ofende y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por eso es delicado. Pero déjenme que les platique. Les podía platicar toda la tarde un sinfín de anécdotas sobre los subliminales, algo que me apasiona. Más, yo he dado en algunas universidades, como en la de Puebla, como en el Politécnico de aquí de la Ciudad de México, he dado pláticas sobre esa publicidad subliminal y normalmente duran esas pláticas casi 3 horas, o sea que es muy largo. Pero un poquito de lo subliminal se descubrió durante la Segunda Guerra Mundial, en donde estaba metiéndose información del bando contrario hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Alemania, y lo estaban descubriendo y no sabían por qué. Esto fue que había una persona que revisaba todas estas películas que pasaban y las veía y se acabó. Y un día los alemanes lo mandan llamar porque él dijo que él conocía algunas cosas a este respecto. Había una maqueta en el escritorio de cómo estaban haciendo lo que se llama el agua pesada, que era el fundamento para la bomba atómica. Y ya lo estaban haciendo los alemanes, ya estaban avanzados.
Por fortuna no lo alcanzaron a llevar a cabo, antes lo lograron los estadounidenses, y bueno, ya la historia ya la sabemos. Pero este señor, mientras se iba a ser recibido por uno de los generales, vio una maqueta, y cuando ya le dijo el general, a ver, quiero platicar contigo, y le dice, oiga, este lugar es esto y esto y esto otro, y esta es la zona donde se hacen las aguas pesadas, y el general se queda sorprendido. ¿Cómo es que sabía esa información si era ultra secreta, nada más de nivel de generales? Y ahí descubren que este señor que revisaba las películas que venían de Estados Unidos, ustedes saben que las películas es una serie de cuadritos, de fotografías, se puede decir, ¿verdad? Que al irse pasando frente a un lente a una cierta velocidad, se entiende ya como parte del movimiento. Y como este señor revisaba esas películas, pues empezaron a investigar y descubren que esas películas les cortaban un cuadrito y metían información secreta, verdaderamente secreta, y cortaban otro pedacito más adelante y más adelante. Entonces este señor lo había aprendido de una manera subliminal, nunca consciente. Y es como descubren cómo se estaba pasando la información de Estados Unidos a Alemania, a la gente que estaba obviamente a favor de los americanos. Esto se llevó a cabo, la primera prueba que se hace en Nueva York, si mal no recuerdo, en un cine. El refresco que más se vendía se llamaba Coca-Cola, y ya eso lo sabemos todos. Pero había otro refresco que no era tan famoso, no recuerdo su nombre ahora, pero imagínense que fuera Orange Crush, por decirlo así. Pues entonces, antiguamente pasaban la película y había un intermedio en los cines. Un intermedio que era para darle vida a la dulcería, a las tortas, a todo lo que se vendía en el cine. Entonces, ese intermedio salían, se compraban refrescos y demás, se volvían a meter. Pues antes del intermedio a la película se le cortaba un cuadrito y en lugar de que dijera tome Coca-Cola, decía tome Orange Crush. Esto fue una prueba. No se enteraron la gente de esto, pero vieron maravillados cómo la gente, por ese mensaje subliminal, empezó a pedir más Orange Crush del que se vendía habitualmente, y se vendía obviamente menos Coca-Cola. Asimismo, en los centros comerciales, en la música, sin que nosotros nos demos cuenta, estaba la música y empezaba a un mensaje subliminal que decía no robes, no robes, no robes, no, 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 no. Pero cuando ya camina muy rápido, ya forma parte de la música. Pero el subconsciente lo descifra, tiene esa habilidad de descifrarlo. Entonces, la gente entraba y si iba a robar con esas intenciones, se sentía ya presionada, como, ¿por qué no voy a robar? Porque no sé, porque yo venía y ahora me siento inseguro. Pues estaba siendo manejada de una manera subliminal. Dado que esto es un manejo, hoy está prohibida la publicidad subliminal, pero no está prohibida del todo. Hay primer grado, segundo grado, tercer grado. Primer grado y segundo grado prohibidos, tercer grado se permite. El asunto está en que ya dicen que no la utilizan, cosa que es mentira. A mí me hizo una invitación el gobierno del presidente López Portillo para que yo fuera a dar pláticas a la gente que se encargaba de ver que no se hiciera publicidad subliminal en México, y yo les di las pláticas, estas pláticas que les comento que he dado en varias partes, para que el gobierno pudiera quitar la autorización a esos anuncios por publicidad subliminal. Hoy sigue existiendo y cada vez es peor. Es muy interesante, pero bueno, ese no era el tema, me he salido de mi tema. Déjenme decirles que tengo, por ejemplo, aquí revistas
impresas. Aquí, gracias Felipe. Son Felipes impresas y miren que aquí tengo un boletín de la ANCAR. Quizá algunos viejos acuaristas lo recuerden. Asociación Nacional de Comerciantes Acuaristas de la República Mexicana. Mal nombre, pero yo no lo puse. Este era un boletín. Como pueden ver, es un opúsculo realmente, en donde ya se pretendía hacer alguna publicación de información. En ese tiempo, la ANCAR, yo fui presidente de esa asociación un tiempo y colaboré con ellos, ¿no? Aquí damos conferencias que se daban en aquella época. Déjenme ver que ya no recuerdo esta conferencia. Bueno, ya lo podrán leer por Luis Aguilar Valdés, en Alfonso Reyes, 38, la Colonia Condesa. Allí en Alfonso Reyes hicimos la primera exposición de acuarios, no a manera de exposición como yo la hice con Expo Acuario y Mascotas. Después la hicimos en la delegación de Coyoacán. Incluso me pidieron los compañeros acuaristas. Ahí había un compañero que ya murió y que después estuvo al frente de Derechos Humanos. No recuerdo su nombre, ya hace mucho tiempo que murió, y me pidió que yo acompañara al delegado y le fuera explicando una por una, porque el delegado quería saber el origen de las especies que estaban exhibiéndose. Y me acuerdo que quedó asombrado con una especie que deben de conocer, se llama el escatophagos, que no es ni siquiera pez de agua dulce, ni siquiera pez de agua de mar, sino intermedio, se llama salobre. Escatophagos, vuelvo a la misma, los nombres científicos de los peces son muy simples, pero como están en latín ya se nos complica. Escatophagos quiere decir devorador de excrementos. Y no es que sea devorador de excrementos realmente, lo que pasa que en los ríos cuando desembocan al mar y se combinan las dos aguas haciéndose la salobre, ahí andan buscando qué comer entre los basureros que se hacen en esos sitios, pero no es que devorara excremento realmente. Y como les decía, son de verdad tan simples los nombres científicos. Por ejemplo, un pez muy mexicano, el Siphophorus helleri, que nosotros lo conocemos comúnmente como el pez espada. Y Siphophorus helleri quiere decir espada en todo lo alto. Vean aquí qué curioso, todos creemos que el nombre de espada es por esa cola larguita que tiene el pez espada. No, se refiere a su gonopodio, el órgano reproductor del pez, y en todo lo alto porque es un pez activo sexualmente, muy activo, siempre anda persiguiendo a las hembras. Ese es su nombre. Por ejemplo, otro que se me viene a la memoria, el escalare, que es el ángel, es Pterophilium escalare. Pterophilium quiere decir escalera en forma de hoja, es un pez plano. Ustedes saben una característica, nomás de ver un pez, ya sabemos a dónde es donde lo podemos buscar. Es de origen brasileño, del Amazonas. ¿Y a dónde lo podríamos buscar? En los ríos del Amazonas, pues en donde haya más plantas. Los peces planos como el disco, que también es otro pez plano, son planos para poder vivir y andar entre los follajes de las hierbas que hay en los ríos.
Y así es, eso es lo maravilloso y lo asombroso y lo bonito de nuestro hobby, la acuariofilia, que si profundizamos vamos aprendiendo más y entonces ya no es que compro un pez y lo tengo en mi casa, no, es que ya sabemos y aprendemos tanto de geografía como de física, como de química del agua y nos enseña muchísimas otras cosas nuestro hobby. Es verdaderamente apasionante y no lo vamos a poder ver, a conocer completamente siempre. Volviendo al asunto que les comenté, siempre me desvío, van surgiendo más ideas y entonces se va uno desviando. Volviendo al asunto que les comenté, que iban ahí en Chinameca, Morelos, allí hicieron esa reunión de todos los acuaristas del estado de Morelos para decirles que tenían que hacer análisis de sus aguas para que no echaran los residuos que fueran tóxicos a los ríos. El análisis consistía en la dureza del agua, en ver cuánto cloro llevaba el agua y no me acuerdo qué otro análisis. Y que la gente del Estado, porque esto era del gobierno del Estado de Morelos, les iba a ayudar dándoles un precio muy económico de esos análisis y que consistía en 900 pesos de aquel entonces, 900 pesos. A lo que yo ya no me gustó y les dije que pues eso no, yo no le veía nada de buen precio porque se me hacía un robo. Yo lamentablemente nunca he tenido freno en mi lengua. Cuando algo está mal, yo lo digo con todas sus letras. Y entonces yo les dije, mire, yo no les voy a cobrar ni 900 pesos. Yo les voy a cobrar, yo creo que con 400 pesos me alcanza. Pero son 400 pesos por todos, no por cada uno, sino por todos. Porque los analizadores de agua, para ver el cloro, pues, o para ver la dureza del agua, eran baratos y alcanzaba para todos y sobraba. Y entonces, un biólogo que era el que estaba haciendo esta propuesta, por supuesto no le gustó mi manera de entrar a defender a la gente de Chinameca, porque pues les estaba tirando su gran negocio. Y el señor me dijo que no, pero que quién sabe qué clase de análisis iba yo a hacer, el mismo que hacen ustedes. Porque no me digan que ustedes tienen los analizadores o ustedes los fabrican. Lo van a ir a comprar y lo van a hacer aquí. Le digo, ya es el tiempo de que la gente se ordene, les decía yo, porque ya no queremos biólogos de escritorio. Y era el biólogo al que me estaba yo dirigiendo. Ya queremos biólogos de campo, que verdaderamente estén en el campo y que conozcan y sepan. Yo estoy seguro que usted no sabe nada de peces. Y lo podemos corroborar platicando un rato sobre peces. Obviamente no le pareció mi intervención. Me amenazó cuando acabó la plática. Me dijo que iba a desaparecerme con todo y mi revista. Pero hay un detalle por el que no contó este biólogo, que cuando mi tiempo de dar clases, yo tuve de compañera a una bióloga muy famosa después, que fue Julia Carabias. Julia Carabias, cuando fue presidente Fox, la puso al frente de la Secretaría de el Medio Ambiente. Y Julia Carabias, pues es hasta la fecha una gran amiga mía, una persona que yo siempre admiré porque es una mujer muy inteligente y conoce mucho sobre este campo. Entonces, yo no dije nada, le hablo a Julia Carabias, le digo, oye, tuve un altercado con un biólogo del gobierno, es el biólogo tal, y me dijo, no te preocupes, dice, yo arreglo eso. Curiosamente, el biólogo, pues, que me había amenazado, ya había empezado a andar diciendo por todos lados que me iba a desaparecer mi revista también.
Y Julia cada vez un día me habla y me dice que ya ese biólogo no está en las líneas del gobierno, lo echó para afuera, porque además, como me dijo ella, no era tu queja, era la queja ya de varios. Y a mí me molestó porque era verdaderamente un asalto, porque estábamos hablando de que eran, pues yo creo como 400 personas las que tenían que hacer ese análisis. O sea que a casi 1,000 pesos cada uno, pues estamos hablando de 400,000 pesos, casi medio millón ya por hacer unos análisis, que era muy barato, no era un asalto. Bueno, pues debo decirles que podríamos seguir platicando sobre el tema. Hay mucho, mucho que platicar. Es interesantísimo, es, como les he dicho, es apasionante. Y yo quiero tomarme la libertad de que me acepten un pequeño obsequio, y yo estoy muy agradecido con ustedes, con su visita. Si me lo permiten, déjenme que les obsequie un tomo de las revistas Splash. Un volumen, es el volumen 5, no tengo todos los volúmenes ya, pero pues es una cosa que se lleven con aprecio, con el gusto y con el gran gusto, sobre todo, de haber tenido esta tarde tan maravillosa, verdaderamente. Déjenme que también les obsequie esto que son fotografías de peces impresas en lámina. No sé si alcance ahí a verse el reflejo, son sumamente brillantes, muy bonitas. Y estas llevan un marco que las tiene suspendidas en la pared. Y yo te regalo esta, Felipe, con mucho gusto. Muchas gracias. Y para don Beto también le vamos a regalar este otro beta, que además es un espléndido creador de betas, y su respectivo marco, que se lo pongan ustedes, que lleguen para que no se vaya a doblar. No tienen nada que agradecer. Yo les agradezco aquí su presencia. Esta es su casa y siempre, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias, José Luis. Me da mucho gusto verlo. El gusto es mío, que Dios lo siga bendiciendo. Un gran gusto después de 20 y tantos años de no vernos. Don Beto, le agradezco mucho. Es usted una persona profesional. Debo decirles que estas placas las va a tener don Beto en su acuario para si quieren ir a adquirir con él. Tengo de muchos temas, pero de acuarismo tengo muchos, de invertebrados también tengo. Entonces, ya nos pondremos en contacto para que se haga realidad esto. Pues les agradezco a todos, y todos los que estén viendo este video, pues sépanse que aquí hay una persona apasionada del acuarismo, y que lo poco que he aprendido de él lo tengo aquí a disposición de ustedes, ya sea por medio de las revistas que ya son anticuadas, porque el acuarismo afortunadamente ha evolucionado y mucho. Pero cualquier otra cosa, a lo mejor nos podemos poner en contacto, y con mucho gusto podemos seguir platicando sobre el tema del acuarismo. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que ustedes estén viendo este video. Estás en el canal adecuado, si estás algo aburrido o quizás algo preocupado, bienvenido, te tenemos preparado contenido exclusivo y material clasificado. Beto Betas está de moda, pica la campanita, comparte ahora. Beto Betas está de moda, deja tu comentario y dile a tus compas que tenemos una actitud que no para. Hay una voz que me dijo que no frenara, que los problemas que en el camino encontrara me hicieron más fuerte y era todo lo que yo buscaba. Que yo vengo desde abajo trabajando, que digan lo que quieran mientras yo voy avanzando. Lo que sea que me propongo no he parado hasta alcanzarlo. Gracias a los que apoyan yo no voy a defraudarlos. Special dedication a mi barrio de Tepito, a la gente que trabaja en este suelo bendito, a todos mis suscriptores, mis amigos favoritos. Disfruten este video y aquí se acaba esta intro.